Muy buenos días, estaremos iniciando en 2 minutos. Muchas gracias. Muy buenos días a todas las personas que hoy nos acompañan. Bienvenidos a este espacio dedicado a todos los empresarios y emprendedores. Hoy tendremos nuestro webinar China, referente tecnológico en energías no convencionales y sostenibilidad ambiental. Esta charla llega a ustedes a través de Econexia y gracias a nuestros aliados, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Cámara Colombo-China de Inversión y Comercio. Para quienes aún no nos conocen, Econexia es una comunidad de emprendedores y empresarios siempre activa que busca dar impulso a la reactivación económica del país por medio de ruedas de negocios, exhibición de productos y diferentes contenidos como este que permiten actualizarse y encontrar nuevas oportunidades. Econexia es un proyecto de Corferias, la Cámara de Comercio de Bogotá, Gobierno Nacional, Colombia Productiva, Compra lo Nuestro, Impulsa, Procolombia, Fontur, Alcaldía de Barranquilla y Gobernación de Boyacá, operado por Corferias. Les recuerdo a nuestros participantes que podrán hacernos llegar sus preguntas de dos formas. Una, quienes nos acompañan en la sala del evento podrán hacerlo mediante el chat. Solo recuerden, antes de enviar su mensaje, seleccionar la opción todos los panelistas o all panelists. Y otra, a través de nuestro Facebook Live. Allí nos pueden dejar sus preguntas en la caja de comentarios para que nuestros invitados pues, puedan resolver sus preguntas. Bien, sin más preámbulo, quisiera darle la bienvenida a nuestro aliado Jaime Suárez Romero, director ejecutivo de la Cámara Colombo-China de Inversión y Comercio, quien después los dejará con Juan Camilo Muriel, perdón, gerente comercial y socio fundador de JCR Consulting. Bienvenidos. Muchas gracias, Lilian. Muy buenos días para todos los empresarios que están conectados el día de hoy, a nuestros miembros afiliados de la Cámara Colombo-China que también están hoy en este espacio. Un saludo muy especial a los aliados de Econexia, de Corferias y de la Cámara de Comercio de Bogotá, con quienes hacemos posible estos espacios y este espacio justamente para ustedes, los empresarios, espacios donde buscamos que se dé una información importante, compartirles información de gran importancia, transferirles
conocimiento al sector privado y a los empresarios en temas que están en auge y estos temas de auge justamente o que están en auge son China y es China y China como referente en tecnología, en energías renovables y en energías no convencionales. Para darles un abrebocas a lo que muy seguramente se estará presentando el día de hoy, China ya tiene casos de éxito en Colombia en energías no convencionales y lo vemos de hecho en nuestro día a día. Uno de esos casos de éxito es de la empresa BYD, quienes están instalados, o BYD, quienes están instalados en territorio colombiano ya hace más de 9 años. Estamos viendo los vehículos eléctricos y buses en Colombia, principalmente en Bogotá y en Medellín de esta empresa. BYD ya se ha posicionado en Colombia como la marca número uno de vehículos eléctricos matriculados y también de la firma Trina Solar. Trina Solar es una firma de origen chino. Trina Solar es considerado quizás el caso de éxito más importante en energías no convencionales en Colombia. Ganó 3 proyectos solares en la primera subasta renovable en Colombia y recientemente inauguró la segunda fase de la central de energía fotovoltaica Los Llanos, que es desarrollada y administrada por Trina Solar y la cual ya está conectada a la red eléctrica acá en Colombia. Y justamente para darles esos insights hoy y contarles un poco más sobre cómo China es un referente en tecnología, en sostenibilidad ambiental y en energías renovables. Les traemos un experto en estos temas, no solamente con temas de China, sino también acá en el país, en temas de energías renovables en Colombia. Él es Juan Camilo Muriel. El doctor Juan Camilo Muriel es un empresario colombiano, es miembro de la Junta Directiva de la Cámara Colombo-China de Inversión y Comercio, es además socio y gerente de la empresa JCR Consulting, ha sido fundador de 6 empresas en Colombia y en China y cuenta con 14 años de experiencia en el desarrollo comercial y de inversión entre Asia y América Latina. Juan Camilo es profesional de administración de empresas de la Universidad de los Andes, es especialista en finanzas y en negocios internacionales y tiene estudios de posgrado en la Universidad de Negocios Internacionales y Economía de Beijing y como también en la Universidad de Harvard. Es conferencista, docente, habla con fluidez 4 idiomas, incluyendo inglés y chino mandarín. Juan Camilo, muy buenos días y muchas gracias por estar en este espacio de Conexia en alianza con la Cámara de Comercio de Bogotá y la Cámara Colombo-China. Muy buenos días. Jaime, muchísimas gracias. Lilian, muchas gracias y a todos los participantes. Bueno, entremos en materia. Como decía Jaime recientemente, pues los temas de China y los temas de energía renovable pues están en auge y es un boom que ya no se puede ignorar. Tal vez hace unos años, sobre todo los temas de energía renovable, eran temas que tocaban unos grupos activistas y solamente algunas personas con cierta capacidad adquisitiva podían pensar en invertir en energías renovables por el alto costo de los equipos. Pero pues en los últimos años, en las últimas 2 décadas, esto ha cambiado mucho. Y obviamente China pues se ha consolidado como un referente. Entonces este será el sujeto de la charla de hoy, de la charla de hoy. Em, Hablando de China como un líder en este tema. Y yo sé que la palabra liderazgo en este contexto pues tiene muchas aristas. No solamente son cifras, porque si vamos a las cifras, hay otros países que lo han hecho bastante bien, incluso países como los países escandinavos, por ejemplo, que tienen unos indicadores per cápita de emisiones muy bajos, de emisiones de gases invernadero. Em, pero que no quede duda, China es el gran referente hoy en día. Esa ya no es la pregunta, ya no es quién va ganando la carrera, quién lo está haciendo mejor. No hay nada que hacer, definitivamente es China el número uno.
Y ya lo que tenemos que preguntarnos es otras cosas. Es preguntarnos cómo lo hicieron, por qué lo hicieron y qué viene, qué significa todo esto para para el futuro. Entonces, voy a compartirles la presentación, comenzando con una pequeña anécdota. Pueden ver la fotografía de la plaza de Tiananmen en Beijing, la capital de China. Esta pues es la plaza pública más grande del mundo y es un lugar muy importante que visitan millones de turistas chinos y turistas de todo el mundo eh, porque pues, es el símbolo del poder político de China, donde además también está el Museo Nacional de China y donde también está el mausoleo de Mao Zedong. Entonces ese es un lugar muy importante. Esta foto es de noviembre del 2006 y la pongo y pongo ese año precisamente porque fue el año en el que yo llegué a China por primera vez. Cuando era joven, estaba descubriendo el mundo, quise escapar de Colombia por razones personales, por un despecho de amor muy terrible que me mandó lejos. Entonces yo llegué a China muy ilusionado y me encontré con esto, algo como lo que están viendo, un país pujante, algo muy diferente a lo que yo tenía en mi mente, porque yo me imaginaba todavía en ese momento a China de unas callecitas pequeñas, de unos callejones, de la gente comiendo escorpiones en la calle. Bueno, eso todavía ocurre, pero no es el motivo de esta charla. Pero yo me imaginaba un país no tan desarrollado. Cuando yo llegué en el 2006 y me encuentro tremendo país, todo nuevo, el metro nuevo, unas vías enormes, una infraestructura espectacular, pues me sentí muy a gusto. Y fue en ese momento en el que yo decidí quedarme. No era mi plan era hacer un semestre de intercambio allá y regresar. Pero viendo toda esta situación, este país tan bonito y esos cielos azules de Beijing, pues yo llamé a mi casa y dije, papá, mamá, háganme el favor y me mandan una platica porque yo me voy a quedar y voy a estudiar chino y etcétera. Entonces, mis papás estuvieron de acuerdo y yo decidí quedar. Y fui feliz y duré varios años. 10 años después, vamos a ver la misma fotografía en el mismo lugar, la plaza de Tiananmen que les había comentado, pero no necesito explicar la gran diferencia entre las dos fotos, a pesar de que fueron tomadas en exactamente el mismo lugar, solo que esta con una capa muy espesa de algo que parecería ser niebla, pero no lo es. Indudablemente, pues es una capa de smog muy densa, es contaminación pura y dura que se tomó las calles, no solamente de Beijing, sino de muchas otras ciudades en China. Eh, yo creo que esta foto, pues más allá de lo impactante, pero uno puede cuestionarse mucho cómo pudo haber pasado, qué pudo haber ocurrido para llegar hasta este punto, hasta un punto en el que uno sale a la calle y no puede ni ver ni respirar. Es algo muy complicado. Y en ese momento yo recuerdo que fue una de las motivaciones de muchas personas, de muchos extranjeros que vivíamos en China. Fue una de las motivaciones para decir, no quiero estar más aquí, esto tiene que ser muy perjudicial para mi salud, así no lo pueda ver. En ese momento nos llegaban chismes de, bueno, es que
salir un día a la calle en Beijing en estas condiciones es como fumarse 25 cigarrillos al día. O sea, es el mismo daño para nuestros pulmones. Entonces, pues evidentemente había un problema eh, muy complicado en materia ambiental. Detengámonos un momentico ahí. Hablemos un poco de este tema, de la calidad del aire. Ya les voy a explicar por qué es tan relevante y por qué puede haber sido el inicio de todo. Precisamente hace unos años, no solamente en China, sino en otros países del mundo, empezamos a ser un poco más conscientes del tema de la calidad del aire que respiramos, porque en las grandes ciudades empezamos a ver cómo esto se estaba volviendo un tema del día a día, así como miramos el clima y así como miramos si hoy va a estar soleado o va a llover, pues también miramos cómo está el aire. Para esto, varios científicos se pusieron de acuerdo en crear un índice, una manera de medir la calidad del aire y ponerlo en una escala que podamos entender, porque es que resulta que el aire está compuesto de muchos elementos y para el ciudadano de a pie puede ser muy complicado hablar de, bueno, hoy hay tantas partículas por millón de CO2. Entonces, lo que se hizo en la comunidad científica fue ponerse de acuerdo en cuáles eran las principales partículas que contaminaban el aire. Empezamos a medirlas y ponerlas en una escala, muy sencillo, una escala que va de 0 a 500 puntos, en la cual de 0 a 50 puntos es un aire limpio, es un aire bueno. De 50 a 100 es un aire moderado. De 100 a 150 es poco saludable para grupos sensibles. Y grupos sensibles se refieren a personas con diferentes tipos de enfermedades respiratorias o de condiciones especiales que dificulten su respiración. Entonces, de 100 a 150 puntos ya va siendo muy poco saludable para estas personas. De 150 a 200 es nocivo para la salud, unhealthy. Ya no solamente para los grupos sensibles, para todo el mundo. De 200 a 300 es muy nocivo para la salud, es muy perjudicial. Y de 300 en adelante es peligroso. Es ya un nivel eh, demasiado complicado para nuestra salud. Aquí en la parte derecha yo les tomé un pantallazo de mi celular el día de ayer, de una de las muchas aplicaciones que existen hoy en día para medir la calidad del aire. Y yo quise ver, bueno, cómo está la cosa en Bogotá. Entonces ayer a las 5:30 de la tarde teníamos un puntaje de 74, lo cual en nuestra escala está en nivel moderado. No estaba tan mal y normalmente en Bogotá y varias ciudades de Colombia nos mantenemos en ese rango. Volvamos ahora a Beijing. En noviembre 30 del 2015, ese índice, recordemos que la escala va de 0 a 500, y ese día en Beijing estábamos en 611, fuera de la escala, más allá de lo perjudicial. Ni siquiera hay un término científico para describir el daño que nos podía hacer salir a la calle el 30 de noviembre. Ese día yo recuerdo, pues el gobierno publica unas alertas, ¿no? Aquí como hemos estado acostumbrados en todo este modo pandemia en el que estamos, que hay alerta naranja, alerta verde, también lo hubo allá, una alerta roja por contaminación. Se le recomienda, se le exige a la gente no salir a la calle, ¿sí? Cuarentena, pero no por un virus, sino porque simplemente respirar es un atentado a la salud.
los chinos en Beijing y los extranjeros que vivíamos allá nos estábamos ahogando en nuestro propio aire. También les puse acá un resumen de las mediciones. Estas mediciones se hacen todo el tiempo en varios puntos de las ciudades donde hay unos equipos especiales para tomar estas medidas. Un resumen del año, un resumen del año 2016, es decir, el año que siguió después de este fatídico 30 de noviembre. Y como pueden ver, son varios los momentos en los que el puntaje alcanza los 500, el índice de 500. No siempre, no todos los días eran así de 600, ¿no? Y como pueden ver en la gráfica, sobre todo en los meses de verano, ¿sí? Entre mayo y agosto, pues la calidad del aire era un poco mejor. Pero en los meses fríos, desde finales de octubre bueno, pasando por diciembre y hasta febrero y marzo, son los momentos más críticos de este problema. ¿Por qué razón? Pues precisamente porque el invierno y el frío obligan a que el gobierno active la calefacción central y empieza una quemadera de carbón que junto con otros factores meteorológicos como la falta de vientos, pues lo que hacen es concentrar toda la contaminación en la ciudad. Un problema mayor. ¿Y por qué esto? Cómo se relaciona con el tema que estamos tratando en esta charla? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo pudo llegar China a ese nivel? Devolvámonos un poquito en la historia. No quiero aburrirlos con demasiadas cifras, demasiada historia, pero simplemente miremos un poquito lo básico. Y es, ¿qué pasó con China a nivel económico? Como lo podemos ver a la izquierda. ¿Y qué pasó con China a nivel ambiental? Entonces, en la década de los 80, después de la muerte de Mao, China entra en un periodo de reformas económicas, eh, sociales, cambio de estrategia en el que el país decide optar por diferentes métodos para hacer crecer su economía. Los chinos venían muy mal, venían de unos periodos de hambruna muy fuerte, eh, tenían una economía estancada, una población empobrecida. Entonces, pues el Partido Comunista, como quedó establecido por Mao, eh, los nuevos líderes asumen el poder y empiezan a adoptar una serie de políticas para reactivar la economía y sobre todo para abrir ciertos sectores de la economía y por lo menos abrirse a inversión extranjera directa. Pero más allá de eso, cambiaron el modelo agricultural y el modelo de producción. Y es así como China comenzó poco a poco a convertirse en la fábrica del mundo. Modelo que les funcionó bastante bien. Y como podemos ver, a partir de los 90 y en adelante, pues lo que viene para China es un aumento dramático en su Producto Interno Bruto, es un crecimiento económico sin precedentes, pero, pero a un costo, a un costo. Y ese costo es un costo ambiental, como lo podemos ver la parte derecha, pues las emisiones de dióxido de carbono, solo por nombrar uno de los gases de invernadero, pues China, a raíz de ese crecimiento, se convirtió en el país más contaminante del mundo. Eh, una de las razones o la razón principal por la cual el aire en las ciudades chinas se empezó a complicar tanto, así como lo vimos en las fotografías anteriores. Conscientes del problema, los chinos entendieron
que no podían seguir con la locomotora a toda marcha si no le paraban bolas al problema ambiental, porque eso después les iba a pasar factura. Y ellos lo entendieron. Por esa razón, eh, em, en junio del 2007, aquí les muestro una foto del presidente de ese momento, el señor Hu Jintao, em, presenta bueno, al mundo el Plan Nacional de Acción para el Cambio Climático. Hoy en día hay otros países que ya lo tienen, pero China fue el primero. Fue el primero que dijo, es tan delicado este problema que tenemos que convertirlo en una política de Estado. Independientemente de quién esté sentado en esta silla, dijo el señor Hu, China tiene que tener una estrategia muy contundente para enfrentarse al tema del cambio climático. Y más allá de un marco de acciones orientadas en dar respuestas a los desastres naturales que ya tenían, era tener una idea clara, una propuesta de cómo vamos a revertir el daño, cómo vamos a corregir todo lo que le estamos haciendo al medio ambiente a causa de las actividades humanas, a causa de las actividades industriales y cómo vamos a restaurar la ecología. Entonces diseñaron un plan muy ambicioso en el que inicialmente se aprobaron 140.000 millones de dólares para invertir en proyectos de generación de energías no renovables, en parques solares, en parques eólicos, en centrales hidroeléctricas. Entonces fue así como los chinos por primera vez se plantearon a sí mismos y al mundo que tenían que tener una estrategia para combatir el tema. Luego, más adelante, ya con el señor Xi Jinping en esa silla, eh, los chinos, en su plan quinquenal, que es una iniciativa que se, que se, que se implementó precisamente después de la época de Mao, es hacer un plan de cómo vamos a llevar el país durante los próximos 5 años. Entonces, en el plan quinquenal que se presentó en el 2016, se aprobaron recursos por 360.000 millones de dólares para combatir el cambio climático y para fortalecer el sector de las energías renovables. Detengámonos ahí. Entonces, ¿en qué vamos? A los chinos se les vino un problema ambiental muy grave. Ese problema ambiental derivó en un problema social, porque la gente empezó a protestar. No tanto en las ciudades chinas donde protestar es difícil, pero sí, por ejemplo, en Hong Kong, donde se hicieron grandes manifestaciones, algo en lo que nosotros aquí en Colombia hemos estado pues muy familiarizados en los últimos días. Pero allá esa vez las protestas no eran por educación, por trabajo, etcétera, era una protesta de, hey, es que no podemos respirar. Es así de complicado el tema, no podemos respirar. Necesitamos que el gobierno haga algo. Entonces, el gobierno escuchó y esa fue una de las motivaciones sociales. Pero no era la única, no era la única. También habían motivos económicos detrás de esto. ¿Cuáles? Pues hombre, los chinos son 1.400 millones de personas. Ustedes se imaginan la cantidad de energía que se requiere para mantenerle las casas, las fábricas y para sostener una economía de 1.400 millones de personas. Es incalculable. Tanto así que los chinos solitos no eran capaces de generar toda esa energía. Y por eso les tocaba o les toca importar de otros países, incluidos Colombia, importar ciertos minerales y ciertos recursos fósiles que ellos no tienen suficiente. Entonces, también para ellos, la manera de ser autosuficientes en energía, ellos no pueden inventarse más petróleo, no pueden inventarse
más minas de carbón. Entonces, la única manera de ellos generar más energía y tener que importar menos de otros países, pues es desarrollar fuentes de energía no convencional. Entonces, había una motivación económica detrás de todo. Y la otra razón es geopolítica. Y esto ha estado muy movido en los últimos años, ¿no? Eh, China vio y se anticipó a que el tema ambiental iba a ser una clave en el desarrollo geopolítico mundial. Ellos entendieron eso muy temprano. Los europeos ya lo sabían, Estados Unidos también, pero resulta que el presidente Trump eh, pues tenía una visión muy diferente de eso. Entonces lo primero que hizo fue, bueno, un gran negacionista del cambio climático, el señor Donald Trump, y luego retiró a Estados Unidos de los acuerdos del Acuerdo de París, y China vio un papayazo ahí. China dijo, bueno, si Estados Unidos no quiere ser el líder de esto, pues nosotros sí. Y le invirtieron y le metieron todavía más chequera al tema porque vieron la oportunidad, porque se dieron cuenta que ser una potencia en energías renovables iba a colaborar con su estrategia de ser pues, la principal economía del mundo. Entonces también detrás de todo había una motivación geopolítica. Bueno, teniendo eso claro, miremos qué ha pasado. ¿Cuáles han sido los logros de estas políticas de China que se empezaron a redactar en el 2007 y se empezaron a concretar y a materializar en el 2016? ¿Dónde estamos hoy? Hoy en día, pues todas las cifras, China es el número uno. China es el número uno en inversión, en desarrollo de energías limpias. Acá vemos una gráfica donde es evidente que China es el país del mundo que más invierte en energías renovables, con casi 84.000 millones de dólares en el año 2019, y pues muy superior a Estados Unidos y todavía más superior a casi que todos los demás países juntos. China es el número uno en generación de energías limpias, con una capacidad de 152 gigavatios. Es el productor número uno de paneles solares. Este fue un tema en el que durante muchos años lideraron Alemania, España, Estados Unidos, pero hoy en día la ventaja de China es abrumadora. Ellos producen el 60% de todos los paneles solares del mundo y el 40% de todas las turbinas eólicas. También se convirtieron en el número uno en capacidad hidroeléctrica. Hay un proyecto muy grande que se llama la represa de las Tres Gargantas. Es la central hidroeléctrica más grande del mundo. Tuve la oportunidad de visitarla hace unos años y es algo pues absolutamente espectacular. Hago un paréntesis ahí porque para muchos, pues la energía hidroeléctrica no es del todo amigable con el medio ambiente. Respeto esa posición. Hay varios argumentos ahí, varias cosas que analizar. Eh, pero digamos que por ahora dejémosla dentro del grupo de las energías más limpias, eh, digamos, diferentes a las convencionales de combustibles fósiles. Y hay un tema bien interesante que les confieso es uno de los temas que más me apasionan, y es el tema de los vehículos eléctricos. Porque otro de los logros a nivel mundial de China es ser el número uno en todo lo que tenga que ver con vehículos eléctricos, en número de autos rodando o en la red que se creó en el país para hacerlo. China también entendió que tenía que incentivar esta industria, que tenía que darle motivos a los
fabricantes de automóviles para que hicieran más vehículos eléctricos, pero también entendió que le tenía que dar motivos a los consumidores. Entonces, como pasa en muchos países del mundo, pero en China es muy agresivo, pues tener un carro eléctrico tiene grandes ventajas a nivel tributario y a nivel de movilidad, porque digamos en Beijing también hay un pico y placa parecido al nuestro, pero es un pico y placa bastante estricto y en determinado momento habían tantos carros en la ciudad que el gobierno tuvo que suspender la entrega de placas, de licencias. Es decir, se podían seguir vendiendo carros, pero no tenían autorización para salir a rodar a las calles. Entonces, los chinos limitaron el número de placas, buscando que la gente comprara menos carros y utilizara más el transporte público. Después, lo que hizo fue simplemente darle más cupos para que a la gente que estaba interesada en adquirir un vehículo eléctrico sin pico y placa o con un pico y placa más laxo eh, y con la posibilidad de tener su placa. Entonces este es un tema que los chinos le apostaron muy fuerte, que es muy interesante para mí y por eso quisiera profundizar un poquito más en él. Podemos ver un mapa de China, donde se ilustra la red de estaciones de recarga para vehículos eléctricos. Todos sabemos que el problema principal de tener un vehículo eléctrico pues es lo limitado que el usuario está por el tema de la carga. No solamente es tener el carro, sino es tener la solución para recargarlo. Y esto solo puede hacerse mediante unos equipos especiales que tenemos que instalar en nuestros garajes o dirigiéndonos a algunas de las estaciones de recarga, que no hay muchas. Eh, los chinos entendieron esa vaina y también sacaron la chequera para incentivar la creación de una enorme red de estaciones de recarga, como podemos ver en el mapa. No estoy seguro si pueden ver el cursor, pero les estoy mostrando dónde queda Shanghai y ahora les estoy mostrando dónde queda Beijing y dónde queda Hong Kong. Básicamente lo que quiero decir con esto es que si yo estoy en China y tengo un vehículo eléctrico, ya me puedo subir tranquilo y pegarme un viaje, bueno, de 2 días será, desde Beijing hasta Hong Kong y no voy a tener ningún problema en el momento en el que mi auto necesite una recarga. Pero los chinos han ido más allá, incluso. Entonces les quiero hablar de ese más allá. Y ese más allá se llama NIO. Para muchos es el Tesla chino. Tesla es la compañía de vehículos eléctricos más popular, la compañía de vehículos más valiosa del mundo, el gran logro del señor Elon Musk. Y Tesla, pues, es un referente mundial, incluso en China, con la condición que le pusieron los chinos a Tesla de que ellos podían vender sus carros en China siempre y cuando la batería que tuvieran los carros fuera una batería made in China, una batería china. Tesla, pues, no le vio problema. Las baterías chinas son muy buenas. Y Tesla es el líder del mercado chino también. Pero apareció NIO, una empresa que estoy seguro que pocos habrán escuchado y no se sientan mal. No es una compañía muy famosa, no es tan famosa como Tesla. Es una joyita que apareció y que estando en China fue que me pude dar cuenta de su existencia, porque tienen una propuesta de valor muy interesante. Son autos
lujosos, estilo Tesla, muy funcionales, completamente eléctricos. Ellos no hacen vehículos híbridos. Pero lo que sí hicieron muy inteligente fue un cambio en el modelo del negocio, porque ellos se dieron cuenta que los carros eléctricos tenían otro reto, y era el reto de, sí, ok, hay muchas estaciones de recarga, pero es que resulta que a nadie le gusta parquearse ahí en la estación 40 minutos, una hora o lo que se demore en cargar la batería del carro, puede ser incluso más. Ese era un problema porque se estaba perdiendo tiempo. Entonces lo que NIO se inventó fue un modelo de baterías, como llaman as a service, batería como un servicio. Entonces simplemente uno adquiere su carro, su NIO, y lo compra sin pagar la batería. Lo único que uno hace es pagar un servicio mensual que le permite a uno ir a cualquiera de las estaciones de recarga de NIO y le cambian la batería descargada por una batería cargada y siga. Un modelo absolutamente espectacular, que era cómo piensan las compañías chinas, aunque en esta compañía en particular hay una gran influencia de empresarios noruegos, los también referente de vehículos eléctricos. Hasta ahí el ejemplo. Me parece importante porque muestra cómo China lidera en todos los aspectos y cómo escogió algunos temitas en específico para decir, aquí se la meto toda. Ahora vamos a hablar de los retos, porque toda esta historia tan bonita, estas políticas, esta guerra contra el cambio climático, no es tan fácil, no es tan fácil ganarla. Entonces miremos cuáles son esos problemas principales con los que se enfrentan los chinos o, bueno, y con los que en general el mundo se va a encontrar. El número uno yo lo llamo el Bitcoin. En la gráfica que están viendo, es el mix energético de China, es cómo China produce energía. Y a pesar de todo lo que les acabo de contar, de todas esas políticas, de todo ese montón de billete que los chinos pusieron en energías renovables, pues todavía cuando miramos el pastel, pues el pedazo de renovables pues no es tan grande, ¿no? Y el pedazo de renovables incluyendo todas, incluyendo solar, eólico, eh, hidroeléctrico, que ya le puse un asterisco, y en esta torta también otro asterisco para la energía nuclear, que vamos a hablar un poquito de eso, bien interesante, pero incluso juntando todas esas, pues vemos que el dominio de la energía térmica, es decir, el carbón, pues es ampliamente mayor. Y cambiar eso no es tan fácil. ¿Por qué? Pues porque China lleva quemando carbón muchos años, no puede dejar de hacerlo de un día para otro. Hay millones de empleos en juego, hay miles de fábricas que dependen de eso, y hay grupos económicos enormes en China eh, que dependen de para poder suministrar la energía que se necesita para los 1.400 millones de personas. Por eso, como les mostraba cuando volvamos a la gráfica de las emisiones de gases contaminantes, en invierno es cuando se complica la cosa, se necesita calentar los hogares, se necesita, y la energía renovable, todavía esas fuentes no dan abasto para la enorme demanda que hay. Entonces no es que China simplemente puede de un día para otro abandonar el carbón, eso tendrá que ser un proceso gradual. Pero está en su mira, pero todavía China sigue siendo el mayor contaminante del mundo porque es el que más quema carbón. Entonces ese es un reto grande. El otro reto es bien curioso y es el desperdicio de energía.
Resulta que los chinos empezaron a crear muchísimas plantas y muchos parques solares y unos parques espectaculares, enormes, uno de ellos con forma de panda, muy bonito, les debo la foto, unos parques solares espectaculares que producían una enorme cantidad de energía, pero muchos de estos parques quedaban en zonas alejadas. En el 2017 se dieron cuenta que de toda la energía que producían esos parques solares, esos parques eólicos, el 30% se desperdiciaba porque no había cómo transportarla, no había cómo conectar esa energía, toda esa energía a la red. Entonces, era energía que se estaba perdiendo, el 30%, era muchísimo. Entonces, a los chinos otra vez les tocó sacar la popular chequera para decir, bueno, ¿cuánto vale solucionar ese problema, ese problemita para no desperdiciar tanta energía? No, pues es que hay que crear unas líneas de transmisión nuevas y crear una línea de transmisión es algo costoso. Hay simplemente puse de ejemplo un proyecto de una línea de 1.600 kilómetros en la provincia de Henan, que tocó construirla para que no se perdiera toda la energía que estaban creando esos parques. Entonces, otro problema. Otro problema adicional, el almacenamiento. Listo, no toda la energía se puede transportar. Hay una que hay que almacenar, hay una que hay que guardar. Y para eso necesitamos estaciones o plantas que hagan solo eso, almacenar energía, llenar esas plantas de unas baterías especiales. Eso también, otra vez, chequera. ¿Cuánto vale solucionar el problemita del almacenamiento de la energía? Pues no, es que hay que construir una planta de 800 megavatios, la más grande del mundo antes de esta, de Dalian, era de 100 megavatios. Es decir, tuvieron que hacer una 8 veces más grande para poder resolver ese asuntico del almacenamiento. Y todo eso son inversiones, 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 y estamos hablando de mucho, mucho, mucho dinero. Entonces ya empiezan los escépticos a preguntarse, bueno, ¿y hasta cuándo? Y de verdad sí se compensa, o sea, inversiones que, em, que se hacen sí están encontrando su retorno y son sostenibles esos modelos económicos. Sabemos que son muy bonitos de manera ambiental, pero son sostenibles a nivel financiero. Nos De todas maneras, los chinos siguen con sus grandes ambiciones y yo no sé si vieron en estos días la noticia del sol artificial, el famoso sol artificial que se inventaron los chinos. Un reactor nuclear eh, que funciona a partir de la fusión nuclear en vez de la fisión nuclear. No voy a entrar en los detalles a pesar de que es un tema bien interesante, bien científico, bien técnico, pero básicamente es un tipo de reactor nuclear diferente, en el que no se rompe un átomo para liberar energía y una reacción en cadena, sino que se hace lo contrario, se juntan. Es más difícil, eh, es más costoso, eh, pero básicamente la filosofía es que es exactamente el mismo proceso que ocurre dentro del Sol. Entonces puede ser una fuente de energía muy grande, eh, pues, con una tecnología espectacular. Ahí van los chinos, también hay críticos que dicen que eso consume más energía de la que genera o que el costo es demasiado alto, en fin, pero son cosas que existen, no me las estoy inventando, ya están, ya los chinos la hicieron, otra vez con su gran chequera. Entonces, su gran ambición es continuar con el desarrollo de la energía nuclear. Otra ambición, la famosa neutralidad de carbón antes de 2060. Recordemos que este también es una de las metas que se puso el mundo en el Acuerdo de París, pero los chinos parecen estar
muy comprometidos en hacerlo antes del 2060. Eso es muy ambicioso. Neutralidad de carbono quiere básicamente decir que por todo lo que contaminan tienen que compensar es exactamente lo mismo para que el neto de carbono en el mundo, en el país sea cero. Es difícil si vemos las cifras que estábamos ahorita, 9.000 millones de toneladas de dióxido de carbono. ¿Cómo compensar eso? Pues claro, esa es una solución. Al igual que la neutralidad de clima, es decir, que las variaciones climáticas sean cero de aquí a 2050 y no vengan creciendo como lo han venido creciendo. El pico de emisiones en 2030, es decir, siguen emitiendo gases de invernadero, pero por lo menos ya al mismo nivel. Hay y ya solo debería empezar a bajar. Eh, es otra ambición muy importante. Eh, y bueno, como les decía, limitar el calentamiento global, según lo que se acordó en, en París. Entonces, estas son como las apuestas que hacen los chinos. Bueno, como se nos va acabando el tiempo, damos un pequeño resumen de lo que vimos y ya podemos revisar las preguntas que algunos de ustedes puedan tener. Eh, el liderazgo de China no puede ser discutido, no, es una realidad desde todo punto de vista. A pesar de ser el mayor contaminador del mundo, también es quien más invierte en el control del cambio climático. Los chinos se lo plantearon como una propuesta de Estado y lo hicieron primero que todo porque lo veían en el aire de la calle, porque lo tenían que hacer a nivel económico, porque vieron una oportunidad desde lo geopolítico. Eh, Aprobaron todas las reformas que tenían que aprobar, sacaron una chequera con recursos casi que ilimitados para ganar esta guerra. Lo están haciendo bien, lo están haciendo bien, pero tienen grandes retos aún y son retos que se van a tardar años en resolver, si es que es posible. Hay que tenerlos en la mira. Y para países como Colombia, pues mirar lo que está pasando en China es indispensable. Y no porque aquí podamos darnos el lujo de sacar la chequera eh, para hacer las mismas inversiones, no es nuestra realidad, pero sí podemos aprovechar muchas cosas que ellos ya hicieron. Podemos aprovechar toda esa tecnología que ellos ya desarrollaron, podemos traer, ya está pasando, como decía ahorita Jaime, pues ya hay presencia de los chinos aquí, sobre todo en temas de generación solar. Podemos aprovechar que esa tecnología ellas ya la desarrollaron y que la desarrollaron de una manera muy económica, porque los precios de los paneles y de las turbinas y de todos los demás equipos necesarios para estos proyectos, pues ha bajado mucho. Entonces, eso lo podemos eh, aprovechar, pero también podemos aprovechar los recursos de inversión que pueden haber. Hay muchos proyectos de parques solares en Colombia andando, proyectos que la mayoría de ellos van muy lento, porque apenas nosotros como país estamos aprendiendo cómo hacerlo y ponernos de acuerdo en cuáles son las reglas del juego e integrar a los diferentes actores que intervienen, pero hay muchos en curso y cuando esos proyectos estén listos para su puesta en marcha, sí, habrá muchos fondos en Noruega, muchos fondos en Dinamarca, pero también muchos fondos en China interesadísimos en poner la inversión para sacarlos adelante. Colombia tiene un marco, ya tenemos un marco legal, la ley 1715 nos da por lo menos una aproximación, sí, que tiene muchas cosas que criticarle, pues por supuesto que sí, pero es que estamos aprendiendo para allá vamos, pero ya por lo menos hay un norte, ya por lo menos nos pusimos de acuerdo en la parte tributaria, ¿sí? En cómo darle manejo.
tengamos a los chinos de aliados. Ya para terminar, simplemente dejarles unos datos de contacto. JCR Consulting, que es mi empresa, llevamos 14 años desarrollando proyectos de comercio e inversión entre China y América Latina. Y hace 4 años creamos a JCR Energy solo para desarrollar proyectos de energía renovable en Colombia, con varios casos ya de éxito. Em, entonces ahí les dejo mis datos para que cualquiera de ustedes, más allá de las preguntas que haya ahora, podamos seguir hablando o seguir conversando o analizando, explorando diferentes tipos de, de proyectos. Esta es mi presentación. Por supuesto que es un tema que daría para quedarme hablando otras 10 horas, pero traté de ser lo más conciso posible para darles la mejor calidad de información y que ustedes hayan encontrado valor en esta hora de este webinar. Y bueno, ahora sí, si tienen preguntas, estaría muy interesado en escucharlos. Juan Camilo, muchas gracias. Efectivamente, tenemos varias preguntas de nuestros asistentes. Bueno, la primera pregunta dice, ¿cómo se caracterizan las localidades de acuerdo a la calidad del aire? Me imagino que son las localidades de Bogotá, de acuerdo a la calidad del aire. Ujú. Es una muy buena pregunta. Y intuitiva la respuesta. Obviamente en las zonas industriales es donde encontramos los mayores índices de emisiones. También no solamente cambia en función de la localidad, sino va cambiando en función de la hora. Por ejemplo, el tráfico afecta mucho. El tráfico afecta mucho. Entonces, en las horas de la tarde, cuando la gente está regresando de sus trabajos a sus casas y se hacen los trancones, hay unas grandes concentraciones. Pero de lo demás, en el tema de ubicación, pues básicamente es en función de cuáles son las zonas pues, más urbanizadas, las zonas de uso específicamente industrial, por ejemplo en Bogotá hacia las afueras de la ciudad, donde se han creado estos parques industriales, son zonas de altos niveles de contaminación. Hay que decir algo y es que todavía, pues, por ejemplo, en ciudades como Bogotá o muchas ciudades latinoamericanas no hay tantas estaciones de medición como la hay en otras ciudades. Entonces, eso limita un poquito la lectura de los datos. Pero sin duda, y para concluir la respuesta, sí hay una diferencia notoria en la calidad del aire dependiendo de la ubicación, dependiendo del horario y en algunos casos dependiendo del viento. Vale, Juan Camilo, muchas gracias. Tenemos aquí, digamos que más que una pregunta, es una apreciación y es de Víctor Romero. Dice, con la pandemia se incrementaron las reuniones virtuales. Esto disminuirá los desplazamientos, lo que al final será menos contaminación con los vehículos. Eh, de pronto, no sé si frente a eso tienes alguna apreciación. Mi apreciación es que estoy completamente de acuerdo, estoy completamente de acuerdo, ya lo hemos visto. La pandemia, bueno, en primer lugar por las restricciones y las cuarentenas, tuvo un efecto directo en la calidad del aire a nivel mundial y los registros que se alcanzaron a dar el año pasado fueron muy positivos en ese sentido. Y claro, la gente en las casas desplazándose menos, por supuesto que su huella de carbono por persona es muy inferior. Entonces, de las cosas, pues, de las pocas cosas rescatables de la pandemia, sin duda la que dice el señor Víctor es una de ellas. Estoy completamente de acuerdo, es una realidad. Vale, Juan Camilo, muchas gracias. Aquí nos hacen una pregunta y es,
Yo asumo que mientras estabas en China, ¿cómo manejaste la situación en tu diario vivir? Pues de lo que nos contabas de ese momento en el que estuvo todo como tan tremendo a nivel ambiental. No, les digo, les confieso que el costo de eso a nivel personal es muy alto, porque cuando sacan una alerta roja de no poder salir a la calle, por eso pues uno simplemente no puede hacer nada, se tiene que quedar en su casa encerrado, mira por la ventana y ve un escenario como el del el fin del mundo. Eso, digamos que a nivel personal tiene un costo muy alto. No puede hacer, pues nosotros hacíamos muchas cosas para mitigarlo. Obviamente el tema del tapabocas, que ahora es común para todo el mundo, pero para mí empezó a ser común desde hace muchos años, desde que vivía en Beijing, andando con tapabocas todo el tiempo y comprando filtros de aire para tener en la casa, en la oficina, unos dispositivos que se volvieron pues muy populares en China y hoy en día todo el mundo los tiene, eh, eh, para instalarlos y tenerlos prendidos todo el tiempo para filtrar el aire. Pero nada de eso era suficiente. A la larga, yo como muchos decidimos simplemente pues abandonar China. Yo sigo viajando mucho, bueno, ahorita no, pero en la vida normal sí. Pero una de las razones por las cuales yo dije, no, yo no quiero hacer mi vida en este país, es ese tema de la contaminación sacó corriendo a muchos. Muchas gracias, Juan Camilo. Nos preguntan acá, ¿qué oportunidades diferentes ves para Colombia con el avance que tiene China en este tema, diferentes a la importación de paneles solares, por ejemplo, para un emprendedor? Buena pregunta. Sí, las que yo les dije pueden ser como las ideas más intuitivas, pero dejan de ser una oportunidad en la medida en la que todo el mundo lo hace. Hoy en día, el que no importe paneles solares de China y los siga trayendo de otros países, por no ser específico, pues va a tener un problema porque no va a ser competitivo y los paneles chinos son los más competitivos en precio y los más eficientes en rendimiento. Entonces, eso ya no es ya no es una ventaja, por lo cual ya pues, es una oportunidad limitada en ese sentido. Se puede pensar en otro tipo de ideas. Yo exploraría mucho las otros tipos de energías no convencionales. Todo el mundo piensa en energía solar y en energía eólica, pero resulta que no son las únicas. Y los chinos también se han inventado unas tecnologías espectaculares que, por ejemplo, para la agricultura, recogen los residuos de las granjas avícolas, ¿sí? Recogen las heces de los pollos y la convierten en energía. Y en China hay muchas de este tipo de granjas que son autosustentables, que se generan a sí mismos su propia energía, combinando paneles solares y combinando gasificación de los residuos orgánicos. Entonces, eso muy poquita gente lo está explorando o le parece costoso o desconocido y resulta que son energías no convencionales, caben perfectamente dentro de los beneficios de la ley 1715 y pueden marcar una gran diferencia. Entonces, muy chévere, la invitación es a eso, es a mirar qué otras alternativas se pueden dar. Vale, Juan, muchas gracias. Bueno, aquí son dos preguntas que nos hace invitado y es, quiero saber cuánta energía produce el parque eólico ubicado en La Guajira, al norte del Cabo de la Vela, y para dónde se ven esa energía, ya que la mayoría de la población circundante no tiene servicio de luz. Y adicional, quisiera saber si el uso del oleaje en la misma zona para producir energía sería viable. Listo. Em, el dato específico de la cantidad de energía se lo debo porque no lo tengo aquí en la mente. Lo que sí le puedo explicar es para dónde va la energía. Y ese es un punto muy importante. Porque es que
como lo que les contaba ahorita de China, no solamente es poner un parque solar y crear energía, la energía hay que conectarla. Un parque solar tiene que estar conectado a la red nacional eléctrica, que funciona como un acueducto. Entonces, esa energía la red, luego se va para la red de manera indiscriminada. Eso quiere decir que no necesariamente toda la energía que se genera en ese parque solar se va a destinar o utilizar en esa zona. Uno de los retos muy grandes que hay y que Colombia tiene que entender es que para crear más parques solares tiene que ir acompañado con la infraestructura de transmisión necesaria, porque lo primero que uno tiene que hacer en el momento de estructurar una granja solar, el punto más crítico de todo es el punto de conexión, es decir, donde toda la energía que genera mi granja solar, ¿a dónde se la voy a conectar? ¿A dónde se la llevo al cable? ¿Sí? Y si el cable queda a 20 kilómetros, va a ser muy costoso llevar esa energía hasta allá, porque trae energía. Entonces, tengo que crear un parque solar donde tenga cerquita o un cable o una subestación. Luego de ahí, el sistema se encarga en distribuir esa energía. Lo mismo pasa con la energía tidal o la energía de las olas. Es lo mismo, es una buena fuente, pero tenemos que llevar esa energía desde su origen hasta la red. Y eso no es barato. Y eso no es barato. Entonces, el momento de desarrollar cualquier proyecto de energías renovables o cualquier de este tipo de generación, hay que pensar es dónde nos conectamos al cable, ¿sí? Luego entran otras consideraciones, pues, el tema del precio, quién nos la va a comprar. Pero lo primero que tener en cuenta es en dónde nos enchufamos para que el proyecto sea viable. Listo, Juan. Bueno, ya vamos a entrar a las últimas preguntas. Preguntan acá, me gustaría consultar si en el caso de las ciudades chinas han contemplado iniciativas como los distritos térmicos para las ciudades. Distritos térmicos, la verdad no estoy familiarizado con el término, así que pregunta no se la podría Vale. responder. Sería bueno si pudiera profundizar un poquito. ¿Qué tan preparada está a nivel de educación Colombia para poder ofrecer soluciones de energías renovables alternas y que sean accesibles para la población nacional? Ahí vamos. Ahí vamos. Por supuesto, pues es que es muy fácil criticar y decir que no sabemos, pero hay iniciativas, hay voluntad, falta mucho. Esto es nuevo, pero yo creo que el mensaje más importante aquí es que no solamente es nuevo para nosotros, es nuevo en general. Obviamente estamos hablando de China, que nos lleva muchos años, que le ha invertido mucho billete a esto. No nos podemos comparar con ellos ni con los europeos, tenemos que ir a nuestro ritmo. Hay ya iniciativas, por ejemplo, por lo menos, digamos, el SENA le ha hecho una apuesta muy interesante, pero hace falta mucho desarrollo de la academia en ese sentido y me gusta que plantee el hecho de la educación como elemento central, porque es que tenemos que formar a las personas no solamente en la parte técnica, que de hecho no es tan complicado, pero en la parte financiera también, en la parte legal también. Eh, Nos falta, pero es que estamos comenzando. Yo confío que por lo menos vamos en la dirección correcta. Bueno, Juan, digamos que por el momento esas son las preguntas que nos permite el tiempo que nos quedó. Antes que nada, pues agradecerte mucho por tu, digamos, tu contenido, por tu conferencia. Realmente es un tema bastante interesante y pues nada, nuevamente mil gracias por tu tiempo y pues por compartirnos este conocimiento. No, muchas gracias a todos ustedes. Excelente la invitación. Me alegra compartir pues lo que pueda de este conocimiento y espero, como les dije ahora, haberles dejado un mensaje valioso, por lo menos
abrir la mente un poco a este tema que seguirá siendo el día a día en nuestras vidas. Bueno, a todos nuestros asistentes también muchísimas gracias por su atención. Les recordamos que en estos días este webinar va a quedar subido en las redes de Conexia y en la página web de Conexia, que también pueden estar visitando para conocer este y más contenidos. A todos muchísimas gracias por su asistencia el día de hoy. Gracias.